Siempre es bueno recordar eso, ¿no? Muy bueno. Bueno, primero que todo, vamos a ver una cosita aquí rápidamente, a ver si la encuentro. Exámenes. Voy a discutir este examen, únicamente esta versión del examen. Tenía 5 puntos muy relacionados con las cosas que habíamos hecho en las tareas. El primer punto era calcular el límite del campo escalar, perdón, encontrar el dominio del campo escalar, determinar si la función era continua en todo su dominio, debía analizarse la continua en el origen y luego para todo punto diferente del origen, establecer si la función era derivable y diferencial en el origen, y bueno, este punto no lo, solo como una persona lo hizo, pero en fin, el dominio de la función es todo R2, porque para todo xy diferente de 0, esta función está bien definida y en el origen también está definida. Entonces, sucediendo todo punto diferente del origen y además agregando el origen, pues el dominio de la función es todo R2. Continuidad. En puntos diferentes del origen, resulta que las funciones x y y son continuas. Entonces, el cociente de estas funciones es continuo para todo x diferente de 0. Cociente continua es continua. En el origen, aquí podrían hacer las cosas de dos maneras, con trayectorias, eso daba 0, y mucho cuidado para muchos, porque cuando tomaron este valor, esta raíz de x cuadrado acá, dijeron que raíz de x cuadrado era x, no, raíz cuadrada de x cuadrado no es x, es valor absoluto de x. Y por esa razón algunos fallaron este problema, ¿no? Entonces, la continuación lo que hay que crear es el límite x cuadrado sobre x. Y cuando x tiende a 0, por la derecha, el límite da 0. Y cuando tiende por la izquierda, también da 0. Luego este límite da 0. Y por lo tanto, esto por 0 me da 0, lo que indica que el límite podría ser eventualmente 0. Se supone que el límite vale 0. Se utiliza el teorema de compresión o de Sandwich. Y esto, valor absoluto de la función es esto. Y no se olviden que el valor absoluto de x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Lo propio sucede con el valor absoluto de y. Y como x es diferente de 0, 0, entonces podemos simplificar esta expresión y esto me queda esto. Eso era todo lo que había que hacer. Aquí incluso, ay, disculpen. Aquí ni siquiera es menor o igual, aquí es igual. Y como este límite, cuando x tiende al origen, me da 0, entonces se sigue el teorema de compresión, que el límite de la función en origen me da 0 y por lo tanto la función es continua en todo su dominio. O sea, mucha gente ni siquiera hizo estas cosas y algunos lo hicieron bien, pero hubo gente que se les olvida las conclusiones de lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora, los que utilizaron les insistí, háganlo y háganlo bien, o si no se las cobro, porque lo tienen que hacer bien. Si hubieran utilizado coordenadas polares, esto le queda x por y, que es r cuadrado seno de teta coseno de teta, y la raíz de x cuadrado más y cuadrado me da r. Como r tiende a 0, evidentemente tenemos que r es diferente de 0. Entonces, un r con un r de acá se simplifica y esto me queda r seno de teta. Ahorita viene la aplicación del teorema de compresión. Como 0 es menor o igual, es decir, esto es mayor o igual que 0, y esto es menor o igual que el valor absoluto R por el seno de teta por el coseno de teta. Resulta que el valor absoluto del seno coseno de teta es menor o igual que 1. Entonces, por eso multiplicado. Aquí me faltan detalles, ¿no? Esto me da R. Y como el límite R, cuando R tiende al origen, es 0. Por el teorema de compresión, el límite de esta expresión aquí, esto da 0, ¿no? Entonces, esto da 0, disculpe. Luego, el límite de esto me da 0. Y como esto es digamos, de alguna forma, entre paréntesis, esto es igual a esto, pues entonces me queda que el límite de la función vale 0. Ahí faltan detalles, ¿no? Para que por favor tengan eso
Eso presente. Bueno. Derivabilidad en el origen. Es utilizar la definición, es una cosa muy sencilla, la función derivable en el origen. Y después utilizaban pues, la definición de diferenciabilidad. Hacían todo el trabajo. Y esta expresión, que es el error que llamo entre comillas, eso es igual a esto para todo x y diferente de 0 y el límite, tomando a lo largo de las trayectorias mx, el límite depende de m. Es decir, para valores de m distintos, me dan trayectorias distintas y a lo largo de trayectorias distintas, límites distintos, por lo tanto el límite no existe y por lo tanto la función no es diferenciable en 0. Es continua, es continua y derivable en el origen, pero no es diferenciable en el origen. Con respecto al otro examen, aclararles una cosa muy bonita, era que esa función no era derivable en el origen. Cuando hacían la derivada con respecto a x, y volvieron a cometer el error, ¿no? Entonces aquí tenían raíz de h cuadrado, raíz de h cuadrado no de h, da valor absoluto de h. Y cuando esa carpintería la hacen, eso le queda h sobre el valor absoluto de h. Y cuando h tiende a 0, el límite a 0 por la derecha me da 1. Y cuando el límite h sobre el valor absoluto de h y h tiende a 0 por la izquierda me da menos 1. Límites distintos, quiere decir que esta derivada, este límite no existe, y si este límite no existe, entonces la función no es derivable en el origen. Y evidentemente si la función no es derivable en un punto, en ese punto no es diferenciable, porque diferenciabilidad implica derivabilidad. No derivabilidad implica no diferenciabilidad. Esa era una, digamos, una ventajita, una diferencia que ahí había con esa parte de la otra versión del examen. Bueno. Este punto, de la ecuación de la superficie, se pedía el vector normal a la superficie, entonces simplemente, como está de manera explícita, entonces el vector normal es menos la deriva parcial de z con respecto a x se evalúa en p, y lo mismo con la deriva de z con respecto a y se evalúa en p. Este era el vector normal. Algunos escribieron z menos toda esta expresión y utilizaron una fórmula. Bueno, lo que quiero decir es que a la larga hay dos posibles soluciones para esto, la positiva o la negativa, cualquiera de las dos las valí. Bueno, ya tengo el primer punto. En el segundo punto era encontrar el cambio encontrar si aumentó o disminuía la temperatura en la dirección del vector normal a ese en el punto P. Ojo, muchos confundieron la ecuación, esta ecuación con la ecuación, ¿sí? Con la función de la temperatura. Entonces, lo que me están pidiendo en ese caso es encontrar la derivada direccional de la temperatura en el punto P y en la dirección del punto N, del vector N. Ya tengo el vector N, encuentro los gradientes de temperatura, las derivas parciales de la temperatura evaluadas en el punto P, encuentro el gradiente de temperatura y encuentro la derivada direccional, que es el producto punto entre el gradiente de la temperatura en el punto P, o como podríamos mejor decir desde el punto de vista de la ingeniería, estoy encontrando la derivada direccional de la temperatura en P y en la dirección de este vector normal unitario N, es la componente del gradiente de la temperatura en el punto en la dirección del punto. Y eso es una cosita fácil de hacer. Como es negativo, entonces se concluye que la temperatura, hay mucha gente que no hace esto tampoco. Se concluye que la razón de cambio de la temperatura en la dirección del vector normal a la superficie del punto P disminuye a la razón de que está ahí. Obviamente, pues nos midieron unidades de temperatura. Digo que en unidades de temperatura por unidad de medida, de las unidades de medidas en X, Y y Z. Eso era todo. El otro punto, que era una cosa estándar, encontrar la dirección de máximo crecimiento, que era la dirección del gradiente, y la máxima razón de cambio, pues la magnitud del gradiente. Hasta ahí bien. Este punto, encontrar la variación en la parte A, en el caso de la ecuación de Van der Waals, para un mol de helio, la presión se mide en kilopascal, el volumen en litro y la temperatura en Kelvin. Entonces había que encontrar una aproximación de la presión cuando el volumen cambia de 12 a 12.3 litros y la temperatura disminuía de 310 Kelvin, de 310 a 305 Kelvin. Y lo segundo, había que utilizar esa estimación del cambio en la presión para establecer una estimación
del error relativo en la presión. Bueno, lo primero es tomar de esa expresión. También se puede hacer por derivadas parciales, ¿no? Ustedes igualan esto a 0, eso lo llaman f, es decir, menos, y aquí igualan a 0, esto lo llaman f, entonces daría la presión con respecto al volumen, pues era menos la parcial de f con respecto a b sobre la parcial de f con respecto a p. Eso también se podría hacer. Pero bueno, yo despejé porque era muy sencillo despejar a p. Esto que está aquí multiplicando lo paso aquí a dividir, y esto que me queda este término que está sumando lo paso acá a restar. Es un despeje sencillo y me queda esta expresión que está aquí. Al derivar a p con respecto a b, entonces, y evaluarlo para los valores de volumen y temperatura que tenía, encontraba la variación de la presión con respecto al volumen, y al derivar la presión con respecto a la temperatura en este punto, pues obtengo su respectivo cambio. Los cambios en B aumenta y en la temperatura disminuye. Reemplazo, hago la carpintería y encuentro entonces que el volumen, cuando se presentan estos cambios, entonces la presión disminuye aproximadamente en 0,087446 kilopascal. Y la estimación del volumen, pues lo que hago es que evalúo la presión para los valores de volumen de 12 litros y temperatura de 310 Kelvin, lo reemplazo acá y obtengo 2,12384 kilopascal de presión, y por el cambio hago ese cocientico y pues obviamente eso es, ahí está el cambio, es una cantidad, es decir, el error que se comete en la estimación de esta presión es muy, muy pequeño, quiere decir que las estimaciones son muy buenas. Este problema no me refiero a él porque incluso este problema lo preguntaron en clase, una pregunta de Dana. Y el quinto punto, pues era una aplicación muy sencilla que se los advertí del teorema de Taylor. ¿Sí? En este caso era aquí menos 1 cuadrado, y muchos se les olvidó hacer la parte B, algunos se les olvidó hacer la parte B, que era hacer una estimación mediante el polinomio de Taylor del valor de la función evaluar 1.13 menos 0.09. Eso era todo el examen. Yo no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, no hay preguntas. Bueno. Pero una cosa, el tema de hoy, bueno, el segundo, pues decirles que ya en la página web está activada los materiales de los temas de la clase del día relacionado con los temas del próximo examen. Bueno, entonces ahí los pueden entrar, los pueden mirar sin ningún problema. ¿Sí? Quinta función de variables, integración múltiple. Entonces ahí está todo. Contenidos. Ahí está la introducción. ¿Sí? Bueno, ahí está integral y múltiple, esto lo que está relacionado con fluidos, que fue la clase que tuvimos, la parte del trabajo, todo lo demás, integrales sobre regiones rectangulares. Estoy un poquito aquí lento y con el internet, no sé qué está pasando. Ahí está todo. Hoy se supone que integrales, estamos trabajando sobre ya lo que son regiones, el cálculo de la integral doble sobre regiones no rectangulares. Hemos visto integración doble mediante integral iteradas, cambios de orden de integración, integración sobre regiones no elementales, integraciones dobles mediante cambio variable, que este sería el tema que pues veríamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces todo el material ya está en línea, está disponible. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, a ver la idea del cálculo la idea del teorema de cambio variable surge como en este caso, ¿no? Por ejemplo,
si yo voy a realizar esa integral, entonces, disculpe, yo pego una cosa acá. Ok. Muy bien. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Me escucho como... Estoy hoy como... Está más bien como todo muy callado. Bueno, tenemos, por ejemplo, el problema de calcular esa integral doble sobre esa región. Si lo hiciéramos, pues esa región elemental la podríamos escribir como tipo 1, tipo 2, pero el lío es que como aquí en la curva de abajo, tanto en la curva de abajo como arriba, pero va a ser este caso particular acá, esta integral que está aquí, resulta que en la curva de abajo no la represento mediante una sola ecuación, sino mediante dos ecuaciones distintas. Entonces, como tengo dos ecuaciones distintas, tanto en la parte de abajo como de arriba, obsérvenlo, entonces tengo que partir esta integral en dos, ¿sí? Aquí haciéndolo de esta manera, pues lo que estaría haciendo es escribir estas regiones como tipo 1 y esa también como tipo 1. De esa manera, si lo escribo de tipo 1, bueno, es muy fácil escribir eso ahí. De esa manera, las ecuaciones de ecuaciones, pues la escribo como tipo 1 en la ecuación de abajo, pues me quedaría que y es igual a menos x, arriba me quedaría que y es igual a x, por este otro lado me quedaría que y vale x menos 4, y que arriba y vale menos x más 4. ¿Ok? Pero yo miro una cuestión. Y más x menos x más 4. Correcto, está todo bien. Entonces, dicho eso, pues entonces si yo quiero hacer esta integral como una región tipo 1, entonces encuentro, bueno, yo lo escribí de esa manera, encontramos que en la primera, esto sería de 1 y esto sería de 2. Dicho eso, entonces en la región de 1 vamos a ver que los valores de x, ojo, acuérdense, me muevo de abajo hacia arriba y proyecto sobre el eje x. Cuando hago eso encuentro que los valores de x se encuentran entre 0 y 2. Y igual a menos x, que es la curva de abajo, y y igual a x, que es la curva de arriba. Entonces, para la región de 2, nuevamente me muevo en esta región de abajo hacia arriba, proyecto sobre el eje x, encuentro que los valores de x están entre 2 y 4, que la curva de abajo es y igual a x menos 4 y que la curva de arriba es y igual a x menos 4. Entonces, dicho eso, entonces la integral doble sobre D, como D, lo importante ver aquí es que D, la región elemental, es unión de estas dos regiones. Entonces, la integral de x cuadrado más y cuadrado, y pongo diferencial de área, pues esto lo voy a tener que escribir como dos integrales. La primera integral sobre D1, x varía de 0 a 2, y llevaría de menos x a x, el integrando que es x cuadrado más y cuadrado, aquí me quedaría de y, de x, y le sumo integral sobre el segundo dominio de 2, allí los valores de x varían de 2 a 4, la curva por debajo es x menos 4, y la curva por arriba es menos x más 4, x cuadrado más y cuadrado de y de x. Bueno, y se procede efectivamente pues a hacer la integral de la manera usual, ¿no? Bueno, un momentico que la compañera suya, Oviedo, está llegando a plenas clase.
Bueno, entonces esa es la integral, la forma en que se puede escribir pues esta ecuación. Pero bueno, mirando, reescribiendo un poquito las ecuaciones, observen aquí si yo... Jennifer entró. Jennifer ingresó a clase. Jennifer, ¿me escucha? Sí, señor. Ok, por favor, trate la próxima vez de entrar a tiempo, porfa, ¿sí? Sí, profe, qué pena. Tranquila. Bueno, se ha perdido algo de la clase, pero bueno. En fin, reescribiendo pues esta ecuación, nosotros hemos visto el concepto de cambio de variable en funciones de una variable. Para funciones de una variable, entonces aparece un cambio de variable u igual a u igual a ¿qué? Por ejemplo, a g de x, ¿sí? Entonces, si eso es así, pues el diferencial de u vale g' de x. Y con este cambio variable, pues lo que uno espera es una integral que es muy complicada, pues volverla más sencilla. Siguiendo ese orden de ideas, pues como yo no estoy en funciones de una variable, sino en funciones de dos variables, pues yo debería pensar de que voy a tener dos variables, ¿sí? Porque estoy suponiendo, vuelvo, insisto, estoy considerando que aquí tengo una función de una variable. Aquí ya voy a considerar una función de dos variables. Entonces voy a tener que considerar, observe aquí que el cambio de variable es en x, ¿no? Aquí, como es en dos variables, voy a tener que considerar un cambio en dos variables. Entonces yo podría pensar que aquí tengo una función g, pero que ahorita depende de x y b, que sería una función, digamos, que depende de h, en dos variables x y y. El problema es que yo ya no sé, primero que todo, cómo relacionar aquí los diferenciales de u y de b para poder efectivamente producir el cambio de variable, porque acuérdense que en una variable, si yo tengo la integral entre a y b, por decir algo, de f de g de x, suponiendo que esta función g tiene derivada positiva, entonces esto lo podemos escribir como la integral entre df de u, que vale g de x, y g' de x, que vale el diferencial de u. Y obviamente si la derivada de g es estrictamente positiva, pues esto valdría entre g de a y g de b. Si es negativa, pues aquí aparece un menos, anteponiéndosele. Pues bueno, esos son asuntos de cálculos que yo no me voy a detener mucho en ellos. Pero bueno, entonces el problema es que yo no sé cómo hacer eso. Si yo reescribo, y obsérvese por dónde sale la idea. Si yo reescribo y igual a x de la manera que aparece aquí, x menos y igual a 0, y igual a x menos 4 como x menos y igual a 4, y igual a menos x más 4 como x más y igual a 4, y y igual a menos x como x más y igual a 4, pues yo podría pensar de manera natural que el cambio de variable que yo puedo considerar aquí es hacer, por ejemplo, u igual a x menos y. Hacer u igual de manera correspondiente igual a acá, a x menos y. Y de esa manera, entonces tendríamos que los valores de u van a oscilar entre 0 y 4. Segundo, si yo considero que esto vale b, es lo mismo que está aquí, y entonces voy a obtener que los valores de b estarían también entre 0 y 4. Dicho eso, entonces, señor estudiante, yo podría pensar, ¿sí?, que esta integral que está aquí, yo la puedo escribir como una integral doble, ¿sí? Esto que está aquí, caramba, me están llegando correos electrónicos, esto es fastidioso. A ver, yo pongo así, entonces aparece una región aquí de estrella.
Entonces, en lugar de hacer la integral sobre D, pues hago la integral sobre D estrella, que es una integral muy fácil de calcular. Obviamente, pues de estas ecuaciones que están aquí, yo sé el cambio de variable. El cambio de variable es que U es igual a X menos Y, ¿sí? B es igual a X más Y, un sistema de ecuaciones lineales. Obsérvese que si lo sumo, me queda que U más B es igual a 2X, por lo tanto X vale U más B sobre 2. Y si hago B menos U y hacen la misma carpintería, entonces van a encontrar que Y vale B menos U sobre 2. Entonces, esos valores de X y Y los van a poder reemplazar aquí. Es decir, esto me quedaría como U más B sobre 2 al cuadrado más B menos U sobre 2 al cuadrado. El problema es que utilizando el teorema anterior, pues aquí tiene de una variable, pues aquí tiene que ver algo relacionado con las derivas de la del cambio de variable, que yo no sé cuánto es. Realmente yo no sé cuánto vale eso. ¿Sí? Y aquí pues me queda multiplicado por du, pues aquí esto me debería quedar multiplicado por, como aquí estamos hablando de diferenciales de área, entonces esto sería un diferencial de área en coordenadas XY, entonces aquí esto debería quedar multiplicado por un diferencial de área en coordenadas V. E igualmente para tratar de volver un poquito más concisa la notación y saber que estoy cambiando de variables XY a variables V, pues yo digo que aquí tengo un dominio en coordenadas XY y que me cambio a un dominio en coordenadas V. Pero este factor que aparece aquí, multiplicando para que estas dos cosas que aparecen ahí sean iguales, este señor, no nos olvidemos, este se llama un factor corrector de área. Corrector de área. Ese señor yo no sé cuánto vale. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una variable, el factor corrector es esta derivada que aparece aquí. Entonces esa cosa hay que tenerla muy presente. ¿Cómo se encuentra ese factor corrector de área? Bueno, jóvenes, vamos a mirar cómo se encuentra ese señor. Bueno, además porque si eso fuera así, si yo llegara a poder establecer quién es ese factor corrector de área, pues resulta que esto que está aquí, pues sería muy fácil de pensar en que yo lo calculo, ¿no? Esto se convertiría, por obra y gracia de lo que yo estoy pensando hacer, esto se me convertiría como la integral u varía. Bueno, me toca borrar esto aquí. U varía desde 0 hasta 4, B varía desde 0 hasta 4, y esto me quedaría como de B, y aquí me quedaría de U. Entonces, mire que esto pues es obviamente una integral mucho más sencilla de elaborar que, de hecho, aquí solo aparecería una integral a diferencia del caso anterior donde aparecen dos. Entonces es una ventaja comparativa. Y ese es el papel de los cambios de variables, permitir que estas integrales se puedan realizar de una manera mucho más sencilla. Bueno, entonces vamos a mirar eso, cómo se hace. Bueno, primero que todo entender lo que es una transformación. Una transformación es una función, en este caso, que envía un dominio del plano V en un dominio del plano XY. Ese es el papel de esa transformación. Al igual que en cálculo de una variable, se necesita que la función, ese cambio de variable, esté terminado por una función 1 a 1 y que sea sobre, es decir, que me envíe el dominio del plano, en este caso el eje X, del eje X en el eje U. Eso es lo que pedía yo. Aquí va a ser, esa transformación va a necesitar que sea 1 a 1, es decir, que ella pueda tener una inversa. Y segundo, que me envíe el dominio, el plano V, en el dominio completamente el plano XY. Esos dos dominios, debo aclarar, señores, son regiones que son cerradas y acotadas. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien. Digo que es que tengo mucha interferencia aquí con todo el... Hoy están alborotadas las redes. Voy a salir de esto aquí para poder trabajar cómodamente. Ok, todo está perfecto. Ok. Bueno. Bien. Entonces, la transformación está dirigida desde el plano V, desde el plano V al plano XY. A ver si yo les esquematizo eso. A ver, esto va definido del plano, este sería el plano U, B. Aquí tengo definida mi transformación T. Aquí voy a poner que por acá tengo, esto es por comodidad, simplemente para hacerlo de esta manera. Entonces, suponiendo algo aquí tengo una región, un dominio en el plano V, le aplico la transformación y, por ejemplo, esto me puede dar esta región horrible así en el plano XY. Entonces, esta transformación debe ser, primero que todo, 1 a 1. Es decir, esta transformación debe tener una transformación inversa, t a la menos 1. Hay que tener en cuenta que si la transformación t va del plano al plano V, al plano XY, Creo que está en sala de espera. sí, un momentico, por favor. Entonces, si la transformación, gracias. Si va del plano X, del plano, ¿quién está en la? ¿Quién está en la? Un momentico. Es que llegan tarde. Llegan muy, muy tarde. Casi una hora después. Gracias. Va a tocar ponerme estricto con esto. 15 minutos después cierro simplemente la sala para que no tengamos tantas interrupciones. Gabriela, ¿me escucha, no? Sí, señor profe. Por favor, traten de llegar más temprano porque interrumpe mucho la clase, ¿vale? Sí, profe, qué pena con usted. Ya me perdí qué era lo que está diciendo yo acá. ¿Qué era lo que está diciendo yo? Sobre que debe tener un inverso. Ya, sí. Entonces, tengan en cuenta que la transformación va del plano, vamos a poner eso aquí. Este sería el plano V. Y este que está aquí es el plano XY. Entonces, la transformación T, como usted lo ven por la dirección que toma, iría del plano V al plano XY, mientras que la inversa iría del plano XY al plano V. Eso por ser 1 a 1. Y la segunda condición que vamos a requerir es que la transformación sea sobre. Esto lo que quiere decir es que la imagen del dominio D del plano V me va a dar completamente el dominio D del plano XY. Esas dos características debe tener esa transformación, que son exactamente las mismas dos características que se tiene para el teorema de cambio de variable de funciones en una variable, que es este que está acá, ¿ok? Es este que está acá, es este teoremita que está acá, ¿ok? Es ese, ¿sí? La función debe ser 1 a 1, es decir, en este caso es que la derivada sea estrictamente positiva, es decir, la función es estrictamente creciente, o la función tiene derivada estrictamente negativa, lo cual quiere decir que la función g es estrictamente decreciente. Y sobre, porque la imagen del intervalo en el eje x me tiene que dar el intervalo en el eje u. Y entonces, bajo esas condiciones, yo puedo entonces cambiar una integral que está en coordenadas x a una integral que está en coordenadas u. Evidentemente, con esto busco que esta integral sea mucho más fácil de resolver. Entonces, esa es la idea. Nosotros queremos cambiar
una integral del dominio en coordenadas, el dominio D en coordenadas XY, a una integral D en el dominio V. Obsérvense que esta región que está aquí no es elemental. Para poder hacer esta integral, pues me tocaría, por ejemplo, introducir este corte aquí, y me aparecerían 1, 2 y 3 integrales. Mientras que si lo hago aquí, pues esta región es tipo 1, pero no es tipo 2. Entonces, esta integral la podría cambiarla 3 integrales de aquí por una sola integral acá. Esa es la gran ventaja de esas transformaciones. Muy bien. No me voy a detener mucho en estos detalles de las transformaciones. Esto es una cuestión un tanto geométrica, pero bueno. La cosa importante es cómo vamos a establecer la derivada, porque obsérvese lo importante aquí. Lo importante aquí es que es lo siguiente. A ver, yo les estoy diciendo. A ver si empezamos por pedacitos. Voy a hacer aquí toda mi construcción. Lo primero que yo estoy diciendo es que quiero calcular la integral doble sobre el dominio D en el plano XY de mi campo escalar F. Dos variables, evidentemente. Y evidentemente aquí tenemos un diferencial de área pues, en coordenadas XY. Entonces la idea es encontrar un cambio de variable para yo poder escribir esta integral ya no en términos de coordenadas XY, sino en términos de coordenadas V. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente, es tener en cuenta de que yo puedo introducir, ¿sí? Un punto aquí, voy a poner por ejemplo acá un punto de coordenadas V, y mediante mi cambio de variable, a ese punto en coordenadas V le corresponde un punto acá, T de U, B. Y ese punto, pues evidentemente va a tener una componente en X que va a depender de U y de B, y vaya a tener una componente en Y que va a depender de U y de B. Esto evidentemente, esto le corresponde, o lo podemos identificar como un punto, esto lo podemos identificar como un punto de el plano XY. Haciendo la igualación componente a componente, entonces me queda que X igual a Y de U, B, Y de U, B, y disculpe. X igual a X de U, B, y Y igual a Y de U, B, donde es importante tener en cuenta que U y B se encuentran en mi dominio del plano V. Estas van a ser las ecuaciones paramétricas. Estas van a ser ecuaciones paramétricas de T. ¿Correcto? Entonces, volviendo al problema anterior, el que yo estaba planteando aquí arriba, cuando estábamos viendo este problema, estas que están aquí, estas que están aquí, a ver. Estas que están acá, estas que están aquí, serían las ecuaciones paramétricas de T. Estas son las ecuaciones paramétricas de T. ¿Sí? Bueno, disculpen que baje un poquito por acá. Segundo, con la transformación inversa, pues partimos de un punto de coordenadas XY, y a ese señor pues le va a corresponder el punto, bueno, traemos con números para no meter tanta corriente. A este señor de coordenadas XY le va a corresponder un punto de coordenadas V en el plano V. Solo que ahorita, pues este señor aquí va a ser igual a la
imagen inversa, porque estoy pasando de coordenadas XY o del plano XY al plano V, a la imagen inversa del punto de coordenadas XY. Y obviamente esto nos va a dar un punto del plano V donde U depende de X y Y B depende de X y Y. Por lo tanto, de esa manera vamos a tener que U en función de X y B en función de X y Y, donde obviamente X y Y están en mi dominio del plano XY. Esto que va a estar aquí son las ecuaciones paramétricas. Estas van a ser las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Entonces yo quiero copiarme, a ver si es posible. Vamos a, no es necesario. A ver si me copio esto que está aquí. Voy a copiarme esta imagen. Esta es la que me va a servir. Voy a tomar una imagencita y vamos a copiar eso. Perfecto. Entonces, como ejemplo, vamos a poner este que está aquí. Vamos a ubicar acá. Aquí lo pegamos. Ups. Creo que me va a tocar pegarlo en... vamos, peguémoslo aquí, qué carajos. Ok, mucho mejor. Para que no se me salga. Ustedes lo ven ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos, cuando nosotros hacemos el cambio de variable, obsérvese primero que todo que el cambio de variable, usted observa el dominio, en primer lugar, ¿no? Después también puede observar el integrando, pero en primer lugar, observa el dominio de la función. Y viendo esta regularidad, observemos que yo dije, ok, es más, para que las cosas me queden más bonitas, disculpe para que, ok, ahí están, muy bien. Para observando el dominio de la función, entonces fue donde yo digo, ojo, U vale, o hago que U valga X menos Y. Y algo que B valga X más Y. Y si eso es así, vamos a tener, obviamente este sería D, este sería mi dominio en el plano XY, donde obviamente X y Y están en ese dominio del plano XY. Entonces, como lo dije previamente, estas serían las ecuaciones paramétricas de la inversa, de la transformación inversa. Segundo, cuando hice el despeje, despejando encontré de ahí, X valía U más B sobre 2, Y valía B menos U sobre 2, y obviamente U y B están en un dominio del plano V. Bueno, lo que nosotros encontramos era que en ese dominio los valores de U y B se encontraban entre 0 y 4. Y evidentemente estas serían las ecuaciones paramétricas de T. ¿Correcto? Esas son las ecuaciones paramétricas. Ahora, en términos de notación de transformación, entonces, yo lo que puedo decir es de otro lado, entonces, que la transformación inversa de T en coordenadas XY es igual a X menos Y, X más Y. Entonces, para el primer caso, esta es la representación funcional. Y para T, en este caso la transformación, me queda en términos de U y B. Entonces, la transformación depende de U y B. La primera componente es X, que vale U más B sobre 2. Te lo pongo así. Y la otra que vale
b menos u sobre 2. Esas son, digamos, las notaciones, las dos notaciones que ustedes pueden hacer tanto de la transformación como su transformación inversa. Bueno, esta notación es importante porque pues mediante ella es que yo voy a poder establecer cuando la transformación es 1 a 1. Yo lo que necesito es que la derivada de la transformación sea diferente de 0, como en cálculo 1. La derivada de g tiene que ser diferente de 0, estrictamente positiva o estrictamente negativa. Bueno, en este caso, para yo saber si calcular la derivada de esto, pues lo único que hago es calcular la derivada de t con respecto a v. Es una función que está definida en R2 en R2. Entonces, esto es igual al arreglo de las derivadas parciales de t con respecto a u y la derivada de t con respecto a b. Cuando ustedes derivan esto, pues lo que están derivando es un vector. Entonces lo que yo voy a derivar es a t con respecto a u. Como es un vector coordenado, se lo puedo escribir como un vector fila, un vector columna, y al derivar con respecto a u y esta función t, mi transformación depender de u, al derivar con respecto a u, entonces b se considera como una constante. Y si b es una constante, pues esto es como si esto fuera una función vectorial en u. Entonces derivo común y corriente. La derivada de primera componente respecto a u me da un medio. Y la derivada de la segunda componente respecto a u me da menos un medio. Al calcular la derivada de t con respecto a b, entonces como t es en las variables u y b, y estoy derivando con respecto a b, entonces u se comporta como una constante. Entonces la derivada de la primera componente de t con respecto a b me daría nuevamente un medio, y la derivada de la segunda componente de t con respecto a b me daría un medio. Bueno, tenemos así entonces que la derivada de t con respecto a u y b es una matriz, porque como t está definida R2 en R2, su derivada es una matriz de orden 2 por 2. Acuérdense que esa derivada se conoce como el jacobiano. Un medio menos un medio y un medio. ¿Ok? Bueno, existe una manera más bonita de escribir estas derivadas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, pues hagámoslo de una vez. En este caso, yo considero las ecuaciones paramétricas de mi transformación. Y entonces, por eso esta notación es bonita. Esto, a continuación encuentro la derivada de t, el determinante de la derivada de t con respecto a u y b. Entonces, ese determinante es muy fácil de mirar, eso sería un cuarto más un cuarto, eso serían 2 cuartos, y esto sería un medio. Esta es la notación, digamos, vectorial de la derivada de la transformación. Pues bien, resulta que el determinante, este señor que está aquí, esto se le conoce como el jacobiano. Jacobi fue el que descubrió eso. Entonces, esto se le conoce como la matriz jacobiana.
¿sí? La matriz jacobiana, ¿sí? Va a ponerla así. Y este que está aquí, se conoce como el jacobiano de la transformación. Entonces, ese jacobiano es mucho más fácil de calcularlo de la siguiente manera. A ver, voy a hacerlo de manera general para que ustedes miren eso. No se olviden, por favor, que la transformación tiene componentes V, donde la transformación aplica sobre puntos V del plano V y me da un punto del plano XY donde esas componentes dependen de U y de B. Ok. Entonces, voy a poner esto por aquí, ahorita lo utilizo. Entonces, la derivada de t con respecto a V, caramba, estoy con la garganta reseca, me está molestando bastante la garganta, disculpen un momentico. Entonces, volviendo a esto sería deriva t con respecto a u, entonces me quedaría la derivada de x con respecto a u, la derivada de y con respecto a u. Y al derivar a t, porque son derivadas parciales, ¿no? Al derivar a t con respecto a b, me quedaría la derivada de x con respecto a b por la derivada de y con respecto a b. O dicho, lo podríamos escribir de una manera más sintética, podríamos decir derivada de x con respecto a u, derivada de y con respecto a u, derivada de x con respecto a b y derivada de y con respecto a b. Y esto, al que encontrar ese determinante, entonces, eso es un determinante, entonces me queda la derivada de x con respecto a u por la derivada de y con respecto a b menos la derivada de x con respecto a b y la derivada de y por la derivada de y con respecto a u. Y pues aquí viene la genialidad de Jacobi. Él esto lo escribió como el jacobiano de x y y con respecto a u y a b. ¿Sí? Este señor que está aquí es lo que yo estoy diciendo que se llama el jacobiano de la transformación. ¿Correcto? ¿Por qué es bonita esa fórmula? Miren la relación. Observen esto. Derivada de x con respecto a u, mira este pedazo aquí, multiplicado por la derivada de y con respecto a b, que en este pedacito de aquí, menos la derivada de x con respecto a b, por la derivada de y con respecto a u. Facilísimo, facilísimo. Por ejemplo, tomemos un ejemplito a ver si aprendimos. Y esta formulita es muy práctica. Por ejemplo, polares. En polares, x vale r, coseno de teta, y vale r, seno de teta. Obviamente vamos a suponer que r está entre un valor a, un valor b, y vamos a suponer que, que teta está entre un alfa y un beta. Evidentemente, habría que considerar aquí que A es menor que B y que alfa es menor que beta. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el jacobiano? Miren lo bonito. No tenemos que ponerme a escribir todo este asunto de la matriz y que calcule el determinante. Esto es de una. Este sería el jacobiano de la transformación. ¿En coordenadas qué? Polares, r teta. Entonces, esta formulita, ¿cómo me quedaría, compañeros?
¿Cómo empezaríamos ahí? Jorman. Deriva parcial de quién contra quién, con respecto a quién. Jorman. Sí, señor, profe, estoy mirando. Deriva de x con respecto a quién. Sería Por la X forma. con R. Deriva de x con respecto a r multiplicado por ¿sí? Jorman, ¿qué pasó? Sí, profe, pues sería ahora la deriva parcial de Y, pero ahí sería respecto de teta, ¿no, profe? De teta, perfecto. Menos, La menos deriva parcial de X respecto de teta. por, La deriva parcial de Y respecto de R. perfecto. ¿Sí? Es más, incluso una vez esto ni lo escribe, sino que yo lo hace mentalmente y hace los cálculos. Es decir, puedo omitir esto. Entonces, ok, la deriva de x con respecto a r nos da coseno de teta. La derivada de y con respecto a teta, derivada de seno es, y la derivada de seno es, Coseno. entonces aquí me quedaría r coseno de teta. Menos derivada de y con respecto a r, nos daría seno de teta. Por la derivada de y con respecto a r. Disculpe, aquí cometí un error. Creo que cometí un error. Deriva coseno es menos el seno, ¿no? Sí, profe. Ok. Y la derivada de y con respecto a r nos daría seno de teta, ¿cierto? Oh, Sí. qué bonito. Perfecto. Entonces, esto nos quedaría, obsérvese profe, que creo que ahí me queda falta un R. faltando Un una R, R. ¿cierto? Profe, sí. Aquí un R, ¿cierto? A ver, un momentico. Derivada en el primero. Un momentico, yo muevo un poquitico este aquí, acá y acá. ¿Estamos cuarto? Sí, profe. Ok. Entonces, esto daría R coseno. R es el factor común, ¿no? En el primer término tengo coseno cuadrado de teta y en el segundo tengo seno por seno, menos por menos da más, ¿no? Aquí me quedaría seno cuadrado de teta y obviamente esto sería igual a R. Qué bonito, ¿no? Ok. Muy bien. De igual manera, acordémonos que nuestro problemita aquí anteriormente en el ejemplo que yo les puse, teníamos ¿la qué? Teníamos las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa, que son estas. ¿Correcto? Bueno, la voy a poner acá. Entonces, a uno realmente lo que le interesa en estos cálculos son los jacobianos. Entonces, esto era para el jacobiano de T, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo propio para el jacobiano de la transformación inversa. Ok. Entonces, en la notación de Jacobi, el jacobiano de la transformación inversa, eso sería en coordenadas XY, pero yo no voy a utilizar esta notación. Voy a encontrar el jacobiano de U y B con respecto a X y a Y. A ver, Gabriela, ¿cómo quedaríamos ahí con eso? ¿Cómo quedaríamos ahí con Profe, la es formulita? lo mismo que estamos haciendo con el de arribita. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? La derivada de U con respecto a X. ¿Correcto? La derivada de B con respecto a Y. Correcto. Acuérdense que son derivadas Menos, parciales, ¿no?
hacia Ajá. la derivada parcial, menos la derivada de u con respecto a y Parcial de u con respecto a y. y la derivada parcial de b con respecto a x. Correcto. Eso es todo. Bueno, hagamos los cálculos. ¿Cuánto me da la derivada parcial de u con respecto a x? Derivada de u con respecto a x me da 1, ¿no? Eso es lo que está aquí, ¿no? Es esto. Derivada de u con respecto a x me da 1. Derivada de b con respecto a y también me da 1. Menos la derivada de u con respecto a y me daría menos 1. Y la derivada de b con respecto a y me daría 1. Y entonces esto es igual a 2. Y esto, se los voy a decir, esto tiene una implicación importantísima y permita recordarles algo de cálculo 1. Si una función, caramba, discúlpeme, hoy estoy bastante, es que estoy ahorita en una reunión, estoy hablando, espérame, yo pongo aquí algo de todo. Pues vamos a una variable. Si G es derivable, vamos a poner aquí mejor G de X es derivable, invertible, es decir, la función tiene una derivada invertible, entonces se puede demostrar que la derivada de X multiplicado por la derivada inversa de X es igual a 1. O dicho de otra manera, la derivada, perdón, aquí tengo un error. Va a tocar utilizar otra notación porque entonces me va a confundir. La derivada de G multiplicado por la derivada de la inversa de G es igual a 1. Por eso era que nosotros en cálculo 1 decíamos que la derivada de la inversa de G con respecto a X era igual a 1 sobre la derivada de G de X. Eso lo vimos en cálculo 1. Bueno, esto también se cumple acá, ¿no? Es una cosa bien bonita de ver, porque resulta, mis señores, que si yo cojo, en este caso, ¿no? Ojo, si yo cojo el jacobiano de la transformación, ¿sí? Y lo multiplico. Es el jacobiano de t, no se olviden, esto es t. Y lo multiplico por el jacobiano de la transformación inversa. Esto me va a dar igual a 1. Y esto, obviamente, lo que quiere decir es que yo me voy a poder evitar un pasito. Observen una cosa importantísima en este caso. Yo tomo esto, ¿listo? Obsérvense que para yo poder calcular el jacobiano de la transformación con respecto a X y Y, entonces yo tuve que resolver un sistema de ecuaciones lineales y encontraba que X valía
U más B sobre 2 y lleva ya B menos U sobre 2. Entonces es un trabajito adicional que a veces es importante, se puede evitar, ¿no? Mediante esto, ¿no? Porque resulta que esto es igual a 1 sobre el jacobiano de la transformación inversa. ¿Ok? Esto es para T, esto es para la inversa de T. Y entonces, en este caso particular, el jacobiano de U con respecto a V me valió 2. Entonces, esto me daría un medio, que fue lo que previamente nosotros encontramos que valía el jacobiano de ¿quién? De la transformación, mírenlo aquí arriba. Entonces, eso me evita tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al problema, el asunto de coordenadas polares. ¿Sí? En coordenadas polares, nosotros tenemos que el que está aquí, ¿sí? Es el jacobiano de la transformación. ¿Cuánto daría el jacobiano de la transformación inversa? Es decir, para paso de coordenadas X ya coordenadas polares. Entonces, ¿cuánto daría el jacobiano de la transformación inversa en este caso? En polares. Erwin, ¿cuánto valdría el jacobiano de la transformación inversa? De acuerdo con lo que yo dije. No estoy muy seguro, profesor. ¿Cómo? No lo escuché, Erwin. No estoy muy seguro. Toca que vengan a clase y presten atención. Con todo respeto, señores estudiantes, pero si ustedes no vienen a clase y no prestan atención, entonces, ¿cómo pretenden entender de las cosas que no le están hablando? Y si ustedes lo hacen solo, les va a costar más dificultad. ¿Sí? Laura, eso es para ti. Entonces, ¿cuánto sería el jacobiano de la transformación inversa? Es decir, cuando paso de coordenadas XY a coordenadas polares. ¿Cuánto me quedaría esto? Laura, ¿me escucha? Laura. ¿Va a tocar empezar a sacar otra vez gente de la sala? Laura, ¿me escucha? Danilo, ¿cuánto haría? John Danilo, ¿me escucha? Samuel. 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 Voy a empezar a sacar gente de la sala. Samuel contestó en el chat. ¿Qué pasó? Tiene micrófono. John Danilo también, ¿qué pasó? ¿Tiene problema con micrófono? Sí le marca que tiene micrófono. Ok. John Danilo, ¿me escucha? Bueno, es desmotivante trabajar con gente en esa forma. Con todo respeto, pero yo creo que estas son las consecuencias de pedir precisamente que si pierden la asignatura no les cuenten la contabilidad académica. Entonces, como lo que no cuesta, hagámoslo fiesta, dice por ahí.
Entonces la gente les vale huevo lo que pasa en las clases, ¿no? Alguien que tenga la respuesta, ¿cuánto vale la jacobiano la transformación inversa? Sería el mismo R, ¿no? No, Profe, sería 1 sobre R. es 1 sobre R. Sí, obsérvese que yo no tengo que ponerme a hacer, porque la transformación inversa aquí es que R es la raíz cuadrada de X. No se olviden, ¿no? La transformación inversa, las ecuaciones de la transformación inversa es que R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y para teta, encuentro que tangente de teta vale Y sobre X. Entonces, de estas dos ecuaciones, pues encontramos esa segunda ecuación, pero obsérvese que no es necesario hacer eso. Simplemente rápidamente, el uno es uno sobre el otro. Bueno, ese es un teoremita. Ese teoremita eso todo está aquí en el material. Aquí está el teorema. El teorema dice que si T es una transformación que es continuamente diferenciable en cercanías de un punto de coordenadas U0, B0, y si esa derivada y su jacobiano es diferente de 0, entonces existe una vecindad del punto U0, B0 donde esta transformación donde la transformación inversa de T existe, y además lo que les acabo de decir. ¿De acuerdo? Esas ecuaciones se cumplen. Y en particular, lo que les acabo de decir. El jacobiano de T multiplicado por el jacobiano de la inversa me da 1. Esa formulita es fundamental, ese teorema es fundamental. Se puede aplicar sin ningún problema. No se olviden que la transformación va de coordenadas V a coordenadas XY, la inversa de coordenadas XY a coordenadas V. Ese teoremita es fundamental para todo el trabajo que a continuación sigue. Acuérdense que si la derivada es diferente de 0, entonces el jacobiano es diferente de 0, entonces la transformación tiene una ¿qué? Tiene una inversa. Esos son. Entonces, este señor teorema hay que guardarlo. ¿Ok? Ahí está. Es el que soporta los resultados que previamente les mencioné, ¿no? Bueno, vamos entonces ahorita, sí, ya que sabemos cómo funciona eso, bueno, aquí está el ejemplo que previamente les puse de coordenadas polares. Vamos a decir entonces que una transformación, conclusión de este teorema, una transformación es 1 a 1 si solo si su jacobiano es diferente de 0. Es decir, que si una transformación, el jacobiano es diferente de 0, eso me garantiza que la transformación inversa existe. ¿Correcto? Si el jacobiano es diferente de 0, entonces la transformación tiene una inversa. Obviamente hay que conocer el punto donde el jacobiano es diferente de 0, ¿no? Y además allí se cumple que el jacobiano de la transformación multiplicado por el jacobiano de la inversa de la transformación me da 1. Muy bien. Bueno. Ahora, ¿qué quiere decir que una transformación es sobre? Pues que la imagen, esa es la definición que está ahí, que para sobres y para la imagen mediante T de todo este dominio V me da el dominio de X, Y. Eso en pocas palabras, lo que me quiere decir acá es que este dominio es la imagen del dominio, mediante T, ¿no? Del dominio coordenadas X, Y. Entonces, a nosotros nos interesan, no se olviden, por favor, lo mismo que en cálculo 1. Transformaciones que sean 1 a 1 y sobre, es decir, que sean biyectivas. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, entonces vamos a mirar cómo vamos a aplicar el teorema de cambio de ¿qué? El teorema de cambio de variable. ¿Cómo vamos a hacer? Ya sabemos lo que es una transformación, entonces empezamos por lo siguiente. Yo voy a partir de aquí que tengo una transformación que es 1 a 1 y sobre. La transformación la voy a denotar en este caso como R, ya va a ser un pequeño cambiecito acá. Y entonces lo que yo hago, se supone que ese que está ahí en color naranja es mi dominio,
Este es mi dominio en el plano XY, en el plano, este sería el dominio en el plano V, y esto que está aquí sería el dominio en el plano XY. Como estoy suponiendo que la transformación es sobre, pues obviamente digo que esto es la imagen de mi dominio en el plano XY, en el plano, ay, disculpen, en el plano V. Bueno, el dominio, por favor, en el plano V es esto que está aquí colorcito naranja, y el dominio en el plano XY es este que está aquí en azulito. Bueno. Otra cosa antes de que se me olvide, para que me entiendan esto, voy a volverme tal vez un poquito aquí previamente donde hablé de las transformaciones para poner dos ejemplos. Estas transformaciones que están aquí, X igual a U más B, obsérvese que aquí en X y Y, U y B tienen, esos son monomios de grado 1. Y como son de grado 1, pues en este caso esta transformación T, la transformación T es lineal. Eso tiene la gran ventaja, las transformaciones lineales tienen la gran ventaja porque transforman rectas en rectas, ¿sí? Mientras que aquí en coordenadas polares, como coseno de teta y seno de teta son funciones no lineales, entonces puedo decir que T, en este caso la transformación T, no es lineal. Evidentemente, pues esto no va a transformar rectas en rectas, sino que puede tomar una recta y de hecho la puedo volver una curva, ¿no? Estas transformaciones, y lean el material, que ahí hay unos ejemplitos explicando esa situación. Entonces, lo que yo voy a considerar, señores, volviendo, por ejemplo, como esta transformación que está aquí, mire, X igual a U cuadrado por B menos B cuadrado, Y es igual a U por B, 2U por B. Esta transformación T es no lineal. T es no lineal. Y entonces T puede tomar una recta que está aquí en el plano XY y la envía en el plano, en el plano V, una recta, y la puede enviar en una curva, que es más o menos lo que ustedes ven acá. Es una recta, como es no lineal, se convierte o la transforma a esa recta en una curva. Mira, ahí está. ¿Sí? Eso está explicadito ahí para que usted lo revise. Bueno. Entonces, lo que yo estoy considerando aquí es primero que R, los voy a cambiar a T por R, voy a considerar a R que puede ser lineal, R es, primero que todo, lineal o no lineal. Y como yo estoy diciendo mejor, de que aquí estoy tomando recticas y me lo está mandando en curvas acá, en este caso específico y según esa gráfica, esta transformación es no lineal. De esa manera, por ejemplo, esta recta horizontal la está convirtiendo en esta curva, ¿no? Sí, y lo mismo, y lo propio hace con cada una de estas curvitas, ¿no? A ver, empecemos. Esta la envía en esta. 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 Y esta la envía en esta. Y lo propio pues hace con todas estas rectas verticales, ¿no? Invierte en cada una de estas curvas que están por acá. ¿Listos? De tal manera entonces que finalmente uno entiende que esto que está aquí, lo convierte en este rectangulito que está aquí, lo transforma como en un paralelepípedo aquí, en una figurita y como toda desgarbada, ¿sí la ve? Ok, en esta, la transforma. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo esa transformación mediante esas particiones, yo hago particiones porque acuérdense que cuando hago particiones
y después tanto en U como en B, y después como hago las transformaciones, pues me da una partición en el plano XY. ¿Ok? Voy a anotar eso aquí nuevamente, lo voy a escribir. Este es el plano V, este es el plano XY. Entonces, la idea es entonces mirar cómo relacionar factores de área en coordenadas XY con factores de área en coordenadas V. Ese es el propósito. Bueno, la idea es muy sencilla. Yo vuelvo, como les decía previamente, para calcular la integral en el plano XY, como va a cambiar, hacer un cambio de coordenadas a coordenadas V, es decir, con la transformación inversa. Voy a suponer que la transformación es 1 a 1 y sobre. Es decir, el jacobiano de esa transformación es diferente de 0 y yo transformo la región del plano V en el plano XY. Ya todo eso lo sabemos. Bueno, entonces, yo meto aquí una partición en el plano V y meto una partición aquí en el plano XY para calcular la integral sobre el dominio en coordenadas V o del plano V y relacionarlo con la integral sobre el dominio de coordenadas XY, que es lo que está aquí. Bueno, perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo lo que voy a sumar sobre cada rectangulito, en lugar de concentrarme, entonces voy a mirar qué pasa exactamente con lo que pasa en este rectangulito y esta regioncita que está aquí marcada de azul, porque lo que sucede en eso, sucede en todos. Y después lo que hago es sumar y pasar al límite y que me queda la integral doble. Espero que entiendan la integral. Ok, ¿cómo hacemos eso? Muy, muy importante. Aquí ya les anticipé la jugada. Entonces, este que está aquí, este S, realmente corresponde a este señor que se llama aquí arriba SIJ. Y este R de acá es el que corresponde a este R sub IJ de acá. Muy bien, ¿cómo hacemos? Entonces, este rectangulito, aquí tengo un punto de coordenadas A, de coordenadas U0, B0, y aquí tengo un punto B de coordenadas U0 más delta V, 0. Observe que me estoy moviendo en la horizontal, en esta dirección. Entonces, el incremento en la dirección del eje U es delta U. Finalmente me muevo de acá para acá y paso de este punto de coordenadas U0 al punto de coordenadas U0, B0 más delta B. Es decir, tomo un incremento delta B en la componente en B. Muy bien. Es facilísimo encontrar en ese caso el área, va a colocar el delta de área de esa región en coordenadas V. Eso es muy fácil. El área, la cantidad de área de esta región es delta U por delta B. ¿Ok? Lo que yo no sé es cómo relaciono esa cantidad de área en coordenadas V con la cantidad de área en coordenadas XY. Ok, eso no es tan difícil, afortunadamente. Muy bien. ¿Qué hacemos? Aplicamos la transformación. Denoto los puntos como que limitan a la región S o SIJ, pero lo anterior los denoto como A, U, ABC. Ya van a ver ahorita por qué. Aplico la transformación, esto le corresponde al punto R de A este señor. A B le corresponde R de B y a C le corresponde el punto R de C. Entonces, esos puntos se denotarían como, esos puntos los denoto como P, Q y R. Bueno, tengo un gran problema, pues es que eventualmente si yo llamo S y lo llamo arriba como R, pues voy a tener un problema aquí con este punto R de acá. Entonces, espero que ese no me genere ningún problema. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. O podríamos decir aquí, por ejemplo, mejor, para diferenciar eso, esta es la región en coordenadas S, en coordenadas V, y esta es la región R en coordenadas XY. Tal vez eso me permita evitar el problema. Entonces, ¿yo cómo hago? Aquí en coordenadas V, en el plano V, es muy fácil calcular el área de SV, de la región S, en coordenadas V. El problema es cómo calcular el área de la región en coordenadas XY. Ahí ya no lo puedo calcular exactamente, entonces recurro a aproximaciones. ¿Cómo lo hago? Yo sé, o lo saben ustedes de álgebra lineal de primer semestre, que si ustedes tienen dos vectores, por ejemplo, este aquí y este aquí,
Pues estos dos vectores determinan un paralelogramo. Voy a llamar esos vectores P y Q. Entonces, este paralelogramo yo le puedo encontrar el área. Voy a llamar que ese paralelogramo se llame P. O yo qué le digo, D. Entonces, el área del paralelogramo D, ustedes saben de primer semestre, que es la magnitud del producto cruz de los vectores que lo determinan. Entonces, eso es lo que yo utilizo acá. Sí, por eso tomará B y C. Y como esta transformación es 1 a 1, pues esos puntos van a ser distintos y van a generar esas regiones. ¿Yo qué hago? Construyo el vector que va de P a Q y construyo el vector que va de P a R. Construyo el paralelogramo que determinan esos dos vectores y el área de ese paralelogramo que determinan esos dos vectores es igual a la magnitud de los vectores que lo determinan. ¿Listos? Muy bien. ¿Cómo hago para calcular o relacionar esta área en coordenadas XY con esta área en coordenadas Y? Eso es más bien una cosa relativamente fácil cuando usted la entiende. Primero que todo, cuando yo me muevo de A a B, aquí me muevo de R de A a R de B. ¿Sí? Y entonces este vectorcito, esto que está aquí, tal vez lo voy a quitar de ahí porque esto me puede generar problemas. Ese vectorcito que está aquí me determina el cambio. Ojo, cuando me muevo de A a B, en el plano V me cambio en U. Y cuando en el plano XY me muevo de P a Q, voy a teniendo un cambio de R en la dirección de U. Importante observar que cuando me muevo en dirección del eje U, B permanece constante, ¿no? Mire, B permanece constante. Vamos aquí, cuando me estoy moviendo aquí, B permanece constante. Segundo, cuando voy a quitar esto también aquí porque esto me puede generar dificultades. Para este vector rojito, ¿qué sucede? En el plano B me muevo de A a C y aquí me muevo de RA a RDC. Cuando me muevo de A a C tengo un cambio en B. Cuando me estoy moviendo de RDA a RDC, lo que estoy teniendo es un cambio de R en dirección de B. En este caso, U permanece, tenganlo presente, U permanece constante. Entonces ya tengo estos vectores, el cambio de R en dirección de U y el cambio de R en dirección de B. Voy a tal vez escribirlo mejor aquí. Aquí B, constante, y aquí U es constante. Pues listo, cambio el vector de P a Q por el cambio de R en dirección de U y hago su producto cruz por el vector que va de P a R, que es el cambio de R en dirección de B. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora van a entender por qué esto es importante. Resulta que, eso lo tengo acá, la derivada parcial de R con respecto a U, estoy derivando R con respecto a U, obsérvense que en este caso B permanece constante. Entonces, eso va a ser igual, por definición de derivada, es el límite de R de U más delta U de U, B, menos R de U, B sobre delta U. Y resulta que lo que está arriba, si lo logramos observar nosotros, este punto, para el primer caso, este punto R de U, B, esto sería el punto, esto sería R de A. ¿Y esto qué sería aquí? Esto sería R de B. Entonces, R de B menos R de A, obsérvenlo ahí, R de B menos R de A es el cambio de R en dirección de U. Es decir, esto que está aquí, señores, lo podemos mirar como el límite cuando delta de U tiende a 0 del cambio de R en dirección de U, porque B permanece constante, sobre delta U. Y por lo tanto,
Por lo tanto, cuando el cambio de R en dirección de U, cuando el cambio de R en dirección de U es muy pequeño, como siempre sucede en límite, entonces yo el cambio de R en dirección de U por du lo puedo aproximar por la deriva parcial de R con respecto a U y evaluado en este caso, para el caso que yo estoy mencionando, esto sería evaluar en el punto A, que es el punto aquí, que tiene coordenadas su 0 es 0, pero bueno, en general podría ser V. Bueno, despejo de ahí el cambio en RU, cuando el tau es muy pequeño, entonces el cambio de R en U lo puedo aproximar por área parcial de R en el punto de coordenadas V por delta U. Y de una manera similar, el cambio, cuando el tau es muy pequeño, entonces el cambio de R en B lo puedo cambiar por la deriva parcial de R con respecto a deriva parcial de R con respecto a B, evaluar el punto de coordenadas V por multiplicado por delta B. Esas dos formulitas las reemplazo acá. Y me queda ¿qué? Mírelo aquí, delta R y delta de B. Este delta U lo cambio por esta deriva parcial multiplicada R con respecto por el delta U. Y el cambio de R en dirección de B lo cambio por deriva parcial de R con respecto a B por delta B. Este delta U y delta B son constantes, entonces salen aquí. Y esto lo multiplico por, me queda, disculpe finalmente, que esto que está aquí me queda es la magnitud del producto cruz de R de U con R de B. Y esto como son constanticas y son positivas, pues saldrían aquí con un valor absoluto, pero como son positivas, pues me queda así. Una cosa interesante que se puede entonces hacer ahorita es que este señor que está aquí se puede mostrar que es el jacobiano de la transformación, es decir, es el jacobiano de X y Y con respecto a V. Y esto que está aquí, por lo que había dicho yo previamente, es delta U delta B. Ahora, probar que esto es esto que estoy diciendo aquí es cierto, ahorita lo hacemos. Por lo tanto, puedo concluir que si delta U y delta B son muy pequeños, la cantidad de área, esta área que está aquí, va a ser igual al valor absoluto, porque esa área toma valor absoluto, porque este jacobiano puede ser positivo o negativo multiplicado por el delta, la cantidad de área en coordenadas B. Y cuando hago que delta de U y delta de B tiendan a 0, entonces paso de los deltas a los diferenciales. Entonces me queda que el diferencial de área en coordenadas XY es igual al valor absoluto del jacobiano de la transformación multiplicado por el diferencial de área en coordenadas V. Es una cosa bien bonita. Igualmente yo puedo obtener de aquí que el diferencial de área en coordenadas V es igual a 1 sobre el jacobiano de la transformación multiplicado por el diferencial de área en coordenadas XY. Para que estos dos diferenciales de área son iguales, tengo que multiplicar por este factor. Por eso este señor se llama un factor corrector de área. Eso es importante. Voy a poner una cosita aquí. Este señor es el factor corrector de área. Muy bien. Bueno, tal vez me quedaría probar esto que yo dije acá, ¿no? Esto que está aquí. Voy a copiarlo. Este pedacito es el que me queda pendiente. Vamos a pegar eso por acá. Vamos a mover esto por acá. Vamos a borrar esto. Vamos a poner acá un igual. Y ahorita sí vamos. Y más esto, más que eso, es esto, realmente. ¿Sí? Es esto, así. Ok, probemos eso. Ok. La transformación es R de U, B, igual, le corresponde un punto, al punto de coordenadas V le corresponde un punto de coordenadas XY del plano V. Ok. O lo podemos escribir como un vector columna. Aquí me quedaría R de U, B. Aquí me quedaría Y de U, B. Muy bien. Teniendo eso, entonces puedo decir que
la deriva parcial de R con respecto a U, o mejor, para que esto me quede una notación más sintética. La deriva parcial de R con respecto a U, pues es la derivada de... Ay, caramba. Estoy pensando aquí en otra cosa. Aquí es X, disculpen. Es igual a este vector, el vector de las derivas parciales. X con respecto a U, Y con respecto a U. Perfecto. Y la derivada de R con respecto a B, la puedo mirar como la derivada de X con respecto a B, la derivada de Y con respecto a B. Esos son los dos vectores. ¿Listos? O si quieren, vuelvo, insisto, lo pueden escribir si les molesta esa notación, pero escriben como vectores coordenados. Bueno, entonces ahorita hacemos el producto cartesiano de esas dos derivadas parciales. Ok. Y J, K, vale, aquí no me quedó. X con respecto a U, Y con respecto a U, 0. X con respecto a B, Y con respecto a B, 0. Y cuando hago esto, ok, en dirección de I, entonces me queda me queda ese determinante. Ese determinante me da 0. Para la segunda, también me da 0. Y para la tercera, únicamente marca en dirección de K, que es el determinante que está ahí. Entonces aquí me queda determinante, X con respecto a U, Y con respecto a B, X con respecto a B, Y con respecto a B. ¿Listo? Y esto en dirección de K. Y resulta, mis estimados jóvenes, que eso que está ahí es el jacobiano de este señor con respecto a U y B en dirección de K. Por lo tanto, la magnitud de la derivada parcial del producto cruz de las derivas parciales de R con respecto a U y B es igual, como esto es un escalar, este jacobiano es un escalar y estoy encontrando la magnitud, eso es igual al valor absoluto de ese jacobiano de la transformación con respecto a U y B multiplicado por la magnitud de el vector K. Pero como ese señor es un vector, unitario, la magnitud es 1. Y por lo tanto, queda demostrado que la magnitud del producto cruz de las derivas parciales de R con respecto a U y B es igual al jacobiano de esa transformación en coordenadas V. Y de esa manera, pues, queda demostrado entonces la formulita, esta formulita que es fundamental. Diferencial de área en coordenadas XY va a ser igual al jacobiano de la transformación multiplicado, el jacobiano de la transformación que va de coordenadas V a coordenadas XY, multiplicado por el diferencial de área en coordenadas V. Y ese es un teorema importantísimo, ese teorema es el que está aquí, es el teorema de cambio, de variable para integrales dobles. Teorema de cambio variable, a ver si yo se los marco acá, es este señor que está aquí. Ahí está. A ver si puedo un poquito para que esto me quede bien bonito. Ah, caramba. Muy bien. Ahí está. ¿Qué dice el teorema de cambio variable? Si tengo una transformación del plano V en el plano XY, que me transforma, que está definida de un dominio del plano XV en una región del plano XY, y además esa transformación es biyectiva y diferenciable tal que su inversa también es diferenciable. Es decir, para yo poder garantizar esto, lo que tengo que garantizar es que el jacobiano de la transformación sea diferente de 0. Entonces la integral doble de la función sobre f,
sobre ese dominio en coordenadas XY, ¿sí? Se va a poder transformar, observe, la integral doble de f sobre el dominio XY se va a poder transformar a una integral en dominio del plano del plano V. ¿De quién? De f evaluada en la transformación multiplicada por el por el jacobiano de la transformación y finalmente esto por el diferencial de área en coordenadas V. Esa es la forma vectorial. Y la forma cartesiana es f de x de u, b, y de u, b en el dominio de coordenadas XV. Esta es la notación de Jacobi y el jacobiano por el diferencial de área en coordenadas XY. ¿Sí? Esa es el teorema de cambio de variables. Por ejemplo, mire aquí esto. Mire esta integral doble. Ojo, pillen siempre el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función está de esta manera. X menos y está entre 0 y 2 y x más y está entre 2 y 4. Cuando ustedes grafican esta región les da un rombo. Entonces, ¿cuál es el cambio variable? ¿Cuál es el cambio variable? Miren el dominio. ¿Cuál sería el cambio variable, Jenny? Ay, Dios mío, disculpen. Estoy cansadito. ¿Cuál sería el cambio, Jenny? Jenny tampoco está en clase. Debo la constancia. Sí, profe, sí, estoy acá. Perdón, es que estoy revisando. Ok, ¿cuál sería el cambio variable, Jenny? En ese caso, para hacer esa integral. Oh, tienen que mirar el dominio, ¿no? Tienen que encontrar un cambio variable en U y un cambio variable en B. ¿Cuál sería, Jenny? Ay, no sé, profe. Uf, no está prestando atención, pilas. ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería el cambio variable? U sería igual a x menos y. Y v Exactamente. sería a x más y. Correcto. Esto sería U. Esto sería U y esto sería B. De acuerdo con esa definición, si hago que U valga X menos Y y B valga X más Y, por lo tanto, eso me va a hacer, de acuerdo con esa definición, me va a hacer que el dominio de coordenadas V haga que U esté entre 0 y 2 y que B esté entre 2 y 4. No se olviden, por favor, que estas son las ecuaciones paramétricas de la transformación inversa. Porque esa transformación va de coordenadas XY a coordenadas V, que es la transformación inversa. Yo podría evitarme el cálculo de la transformación, de tener que despejar ahí, ¿cierto? Entonces yo podría hacer directamente el cálculo de la transformación, ¿sí o no? ¿Estamos? Yo haría directamente el cálculo de la transformación, ¿sí? Es decir, tengo que calcular el jacobiano de la transformación. Entonces, ¿yo qué hago? Calculo el jacobiano de la transformación inversa, es decir, calculo el jacobiano de U y B con respecto a X y Y. ¿Cuánto me quedaría eso? Directico. La derivada de U con respecto a X me da 1. La derivada de B con respecto a Y me da 1. Menos la derivada de U con respecto a Y me da menos 1. Y la derivada de B con respecto a X me da 1 y esto me da 2. Por lo tanto, esto es para T, la inversa de T. No se olviden. Entonces, el jacobiano de la transformación, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto me da el jacobiano de la transformación, jóvenes? En ese caso sería un medio. Un medio. Muy bien. Por lo tanto, si yo quiero hacer esta integral doble, en el dominio del plano XY, de X más Y por exponencial, obsérvese que X cuadrado menos Y cuadrado lo puede escribir como ¿quién? Una diferencia de cuadrado, ¿no? X cuadrado menos Y cuadrado por diferencial de área en coordenadas de XY. Esto lo puedo escribir como la integral sobre el dominio en coordenadas V. ¿De quién? De X más Y. Resulta que X más Y vale U. ¿X más Y cuánto es que vale?
No, x más y vale b por e. Obsérvense que x cuadrado menos y cuadrado lo podemos escribir como x más y por x menos y. Y esto simplemente me da que eso es igual a u por b. E a la u por b por diferencial de área en coordenadas v. Y pues obviamente esa integral es mucho más sencilla que si hace en el otro caso, es una integral más compleja. Yo podría pensar de que esto lo tengan cuidado, lo podría hacer como la integral entre 0 y ¿qué? U variante. Bueno, tendré que mirar si considero esa región como tipo 1 o como tipo 2, ¿sí? A ver cómo sería mejor, cómo se me sería mejor. Esto sería de integral desde u varía desde 0 a 2 y la otra me quedaría desde 2 a 4. Simplemente vamos a empezar a hacerla como tipo 1, la región del dominio del plano V. Esto sería de B y esto sería de U. Esta integral que estamos aquí, ¿cómo la calculamos? Hacemos un cambio variable, ¿no? M vale U por B. Y el diferencial de M valdría ¿cuánto? B por de 1. Profe, tengo una pregunta. Sí, cuente. En esta doble integral nos faltaría colocar el jacobiano. Ay, se me olvidó el jacobiano. El pinche jacobiano siempre se lo olvida a uno. Dana. Esa vaina es un pecado capital que a todo el mundo se nos olvida a veces. ¿Sí? Pilas con el jacobiano porque si no, sí, se nos va a aumentar la integral, ¿no? Creo que por ahí saldría bien Dana, ¿cierto? Porque el diferencial de M me quedaría aquí como el diferencial de U, ¿sí? Como es una constante, porque aquí no se olviden que no aquí estoy considerando, a ver cómo estamos, aquí estamos con U constante, ¿cierto? ¿Sí? No, es DBDU, ¿cierto? Sí, tengo que calcular el de B. Entonces, como U es una constante, entonces me queda que el diferencial de M es igual a U por D, pero como U es una constante, esto va a ser igual a U por el diferencial de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues. Wow, esa integral es muy complicada. ¿Sí? Esa integral no me... Entonces, como tipo 1, no me sirve esta integral. Hagámosla como tipo 2. Tipo 2 sería como un medio, el jacobiano, y una vez lo saco. Por la integral entre 2 y 4, ¿no? Ay, Dios mío. 2 y 4. De la integral entre 0 y 2. De B por E a la U por B, de U, de B. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede que B es una constante. Vuelvo y hago mi cambio de variable, M vale U por B, encuentro el diferencial de M, que es el diferencial de U por B, y como B es una constante, esto me queda B por de U. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, éxitos. Esto me queda un medio de la integral entre 2 y 4. Si quiere podemos hacer esto de una vez de la integral. Observemos que cuando U vale 0, M vale 0. Y cuando U vale 2, esto me queda aquí 2B, B de U, que es dm, y E a la U, que me quedaría E a la M, y esto me quedaría aquí por dB. Bueno, señores, ese problema ya es muy fácil de resolver. Es una integralcita que todos la hacemos rapidito. Esto me quedaría como un medio de la integral entre 2 y 4. La integral de E a la M es E a la M. Esto evalúa entre 0 y 2B. Y aquí me quedaría de B. Y esto pues sería un medio de la integral entre 2 y 4.
E a la m evaluada en 2b, me quedaría e a la 2b menos e a la 0, que me daría 1, y esto me quedaría de b. Bueno, esa integralcita, ya ahí sí en ese punto, pues es muy fácil de calcular, señores. ¿Listos? Ese es el famoso teorema de cambio de ¿qué? ¿Teorema de cambio de qué? Jóvenes, ¿teorema de cambio de qué? De variable. De variable. El día viernes, pues vamos a ver más ejemplos y fundamentalmente vamos a ver integrales mediante coordenadas polares, ¿vale? Entonces vamos a revisar ejemplos de integrales mediante esta transformación el día viernes. Jóvenes, les deseo un buen día.